Un rinde menor comparado a la zafra pasada y teniendo en cuenta que muchas toneladas fueron negociadas con los precios más bajos, el buen precio de los commodities solo tendrá incidencia en la rentabilidad del productor en la siguiente zafra en el caso de que el mercado se mantenga estable con el precio actual. Maíz, hay muchas, se habla de una situación prometedora de maíz porque la expectativa de producción ya ha reducido. Entonces probablemente tengamos buenos precios en el momento de la cosecha para el maíz. La soja, como mencionaste, nosotros enviamos soja casi totalmente afuera. Entonces lo que más influye en la entrada de divisas. Ese equilibrio entre menor producción y mayor entrada, creo que por las ventas anticipadas que comentaste, no creo que va a haber una influencia tan grande en esta campaña. Si se mantiene estas condiciones de precios, sí, para la próxima campaña sí vamos a tener un repunte principalmente de la rentabilidad del productor. Entonces, mejora el ambiente de una manera general, que veníamos en agricultura de unos cuantos años trabajando en el límite, dificultando inversiones, renovación incluso de maquinarias, el productor estaba llevando al máximo. Entonces, este año hubo un repunte de precios, pero como comentaste, gran parte se negoció incluso antes, entonces no va a haber ese reflejo tan directo, sino que si se mantiene esas condiciones para el próximo año con una buena producción, sí se estaría viendo esa mejora, principalmente en el ámbito financiero. Si bien la rentabilidad del productor no va a mejorar, pero el buen precio de la soja mejoró los ánimos en el campo y las inversiones aumentaron. Ya se ve, eso sí, ya se ve, porque con los precios mejores, el productor está mucho más animado. La palabra es, el ánimo mejoró mucho en el campo, las correcciones de suelo, todas las inversiones que son en sus fincas, está más propicio a hacer, porque está buscando mayores productividades, y eso lo que señaliza y lo que le da esperanza para hacer eso es el precio de la soja, el precio que va a vender su producto. Una vez levantada toda la soja del campo, algunos optan por la safriña, ya sea de soja o maíz, y otros productores ya preparan el campo directamente para el cultivo de invierno. Tenemos opciones de cultivos de invierno que se va a estar haciendo: trigo, canola. Canola creo que va a aumentar el área. Es una oleaginosa también que tiene una tendencia a acompañar los precios de la soja. Entonces, si la soja sube, tiende a tener una suba de precios también, lo que es también alentador. Y gran parte se va a trigo también. Lo que no se destina a cultivo de invierno, ya se está implementando los cultivos de cobertura. Ahí se está, en algunas parcelas ya se llegó a hacer mileto, brachiaria. Se está implementando alguna cosa próximamente de avena con nabo, que son cultivos de cobertura básicamente, que son también una forma de rotacionar y mejorar lo que comentábamos antes de invertir en las parcelas. Esa rotación de cultivo es básicamente una inversión en tu parcela, porque estás invirtiendo en tu lote para aumentar tus productividades en los próximos años. Yo no soy especialista en mercado, ¿verdad, Julio? Solamente nosotros escuchamos a la gente que está involucrada en eso. Por el momento, la tendencia es mantenerse, pero la incertidumbre es muy grande. En unos días empezamos a escuchar números de zafra y estimaciones de zafra de Estados Unidos, y ahí estamos totalmente dependiendo de lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero es bastante incierto. Entre tanto, por el momento se mantiene los precios, se mantiene esos patamares que estamos viendo. La soja es una leguminosa cuyas semillas contienen una elevada proporción de proteína vegetal y también
hierro, magnesio y otros minerales. De ella se obtienen como subproductos principales aceite y harina de soja. Actualmente la soja constituye uno de los principales rubros de exportación y por ende un pilar fundamental de la economía nacional. En ese sentido, los trabajos de investigación vienen ayudando para mejorar la calidad y la productividad. Matrisoja también viene realizando trabajos de investigación en diferentes parcelas a fin de seguir mejorando la producción de la oleaginosa. Hemos avanzado muchísimo, si vamos a hablar a nivel Paraguay. Incluso ahí llamó la atención por las fincas que te comenté que Matrisoja empezó a producir, son básicamente en fronteras agrícolas no tan exploradas a pocos años atrás. Una finca en San Ignacio, donde es una región ganadera, una finca en Cruce Ayolas, que era una región ganadera también, y otra en San Pedro, que es una región con un histórico mayor de agricultura, entre tanto con rendimientos más bajos. ¿Y qué se requirió para empezar a producir y empezar a hacer el trabajo de base, básicamente? Si agarramos fincas de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, son fincas con una buena fertilidad natural y buenas condiciones físicas, buenas condiciones biológicas para producir. Y esas fincas de esas regiones necesitan un cuidado inicial, una preparación inicial. Eso que muchas veces limita la gente que ya estuvo abriendo esas áreas y que no tuvo suceso por no tener el cuidado inicial requerido. Entonces, primeramente, se empezó con una corrección primeramente, antes de cualquier cosa, corrección química. Al sacar las pasturas, primer punto, corrección de suelo, encalado para romper la camada compactada, preparación física también, para ahí recién implantar la soja en condiciones ya que la soja pueda producir. Y con el tiempo implementar cultivos de cobertura, rotación de cultivos, básicamente haciendo soja y rotación de cultivo, haciendo 2, 3 rotaciones de cultivo en este periodo entre soja y soja. Y eso hizo que el sistema fue mejorando y quedando cada vez más propicio para la soja. En todas las regiones productivas se empezó a tener suceso cuando se empezó a hacer ese proceso de corrección, implementación de cultivos de cobertura, rotación de cultivos, abonos verdes, y cada vez más la soja empezó a responder, llegando muy próximo a las regiones de mayor productividad del Paraguay, pero con un cuidado totalmente diferente. En la estancia Águila Negra se viene trabajando con los campos que anteriormente se destinaban a la ganadería en transformar para cultivos agrícolas. Empezaron los primeros lotes a ser preparados, empezaron con una medio que experimental en 2014, 2015. En el 2018 estaban produciendo muy bien ya. Entonces son 3, 4 años. Un primer año de preparación física y una corrección inicial. Un segundo año ya entrando con cultivos de cobertura. Un tercer año haciendo un ajuste más fino de la fertilidad del suelo, porque primeramente haces encalado, básicamente corregir la acidez y eventualmente si hay toxicidad de aluminio, corregir el aluminio, y eso tiene su tiempo. Entonces, posterior a eso, corrección de fósforo, corrección de potasio, y en el tercer, cuarto año ya llegando allá a niveles muy buenos de productividad. Sería más o menos el plazo estimado. En algunos lotes más rápido y algunos lotes tarda más. Ahí incluso te dejo una información que los lotes que estaban destinados a ganadería, por ejemplo, son mucho más fáciles de hacer producir que los lotes que ya estaban abiertos con agricultura, porque esos suelos son de mediana a baja fertilidad. Entonces, si no haces una corrección, empezás a cultivar, vas promoviendo una extracción que después tarda para recuperar. Entonces, las parcelas que eran potreros, es mucho más rápido hacer producir bien que las parcelas que eran de agricultura incluso. La producción de este año se caracterizó por sus resultados dispares.
En matrisoja hablan de un promedio general de 3.500 kilos por hectárea. El ánimo mejoró mucho y ya venía mejorando durante la campaña. No vamos ni tratar de rememorar años anteriores. Como te comenté, cuando nosotros empezamos la campaña, la incertidumbre era inmensa, no había un pronóstico de lluvia, no había. Y se fue pasando el tiempo, lluvia aquí, agarrando unas parcelas, agarrando otras. Entonces, el rendimiento, por más que no fue tan alto como en algunos años anteriores, fue dentro de lo que se podía, incluso mucho mejor en algunas zonas de lo que se imaginaba al inicio por todas las dificultades. Si nosotros recordamos, septiembre nosotros estábamos bajo humo, estaba quemando todo Paraguay cuando era nuestro mes de siembra. Entonces, la expectativa de producción al inicio no era muy alta. Después se sembró tarde. Esa expectativa tampoco no era tan alta por una siembra tardía. Entre tanto, las condiciones se dieron, empezó la soja a desarrollarse bien y eso generó una expectativa alta de rendimiento. Entonces, por lo que estábamos a 5 meses atrás, tuvimos una producción excelente. Dentro de eso, el ánimo ya mejoró y más aún con los precios. Ahí sí que el productor realmente, de una manera general, está bastante más animado a meter con todo y hacer bien las cosas para la próxima campaña. El principal desafío de la agricultura es optimizar los campos existentes y crecer principalmente en calidad y cantidad en la misma superficie. Se habla a nivel global, Julio, no tenemos más tantas áreas para expandir enormemente. Están las áreas de pasturas que sí podemos aumentar, pero no hay esta gran cantidad para aumentar. Y la producción tenemos que aumentar continuamente. Entonces, lo que nos cabe hacer que sea más productivos, la productividad, que es la producción por área, sea cada vez mayor. Y ahí entra todo lo que hablamos de manejo, para que cada vez más tengamos la capacidad de producir más y más en un mismo espacio de terreno. Y la tendencia sí que la ganadería sea cada vez más optimizado el espacio. Hay una tendencia y es muy, muy bien visto la integración en portugués se dice lavoura pecuária, pero sí de agricultura con ganadería, donde puede hacer soja en verano, una buena pastura, con un pastoreo a campo, incluso en el pasto de los ganados, solamente cuidando la carga animal, sin afectar en nada las condiciones del campo, permitiendo hacer esa integración. Y eso cada vez más nos va a exigir integrar esa clase de conocimientos, de optimizar de la mejor forma tanto producción agrícola como producción ganadera. La integración de agricultura y ganadería es el futuro de la producción. En la estancia Águila Negra ya vienen implementando este sistema de trabajo donde los animales de recría entran a los campos en la época de cobertura y pastan sin dañar la calidad del suelo. El equipo de Canal Pro, recorriendo la zona sur del país, acompañando la cosecha de soja de la campaña 2020-2021, también llegó hasta el distrito de Pirapo, en el departamento de Itapúa, y pudo hablar con el productor Esteban Dickel, quien compartió la experiencia de trabajo de esta temporada. Se atrasó poco mucho la siembra, en una parte era bueno porque los tempraneros salieron rendimiento muy bajo. Estábamos con 1.500, 2.000 kilos. Después, más tarde, lo que está en época mediana, eso estaban saliendo muy bien. Ahora está bajando el rendimiento otra vez, justo cuando estaba formación de grano vino una sequía
y eso le hizo bajar el rendimiento, pero no mucho, pero bajó poco. Podemos decir que la producción tiene o presenta así resultados dispares. Hay fincas que tienen muy buenos resultados y hay otros que no pudieron lograr buenos resultados. Sí, el clima es difícil. Hay veces uno tiene la suerte, nosotros le decimos aguacero. Vos conseguís el aguacero, pero hay 2000 metros, hay uno que no consigue y él tiene bajo rendimiento. Y la mayoría de nosotros dependemos mucho del clima, ¿sabes? Usted mismo me estaba diciendo fuera de cámara que tiene fincas que tienen muy buena producción y otras fincas que sí quedaron con una producción más baja. Sí, ahí nos ayudó el clima. Yo no tengo toda una parte, tengo más separado y había parcelas que el rendimiento era bajo. No era bajo, pero más bajo. Hasta este momento, ¿cuál es el nivel de cosecha? ¿Cuánto por ciento ya se fue levantando la soja, don Esteban? Yo estoy el 90% aproximado, pues, lo que estamos levantando ya. Ya podemos hablar más o menos del nivel promedio del rinde. ¿Cuánto más o menos vamos a rondar este año, don Esteban? Y todavía no nos sentamos con mi hijo, sumamos todo, pero yo creo que vamos a estar los 3.400, 3.500 de término medio. Pues. En la mayoría de las fincas ya se cosechó y de las parcelas ya se cosecharon y ya se está colocando cobertura y algunos que otros cultivos de rotación. En ese sentido, ¿con qué cultivo está trabajando en esta finca precisamente? Acá, ¿qué tenemos? Acá plantamos un sorgo forajero, es para cobertura, es un sorgo boliviano que nosotros le decimos, pero parece que viene de Bolivia. Y la otra parcela todos estamos con maíz y milieto. Milieto hay parcela también, esa es cobertura milieto. Y el resto tenemos maíz. Después de años difíciles y precisamente para este commodity que es la soja, este año se estabilizó un poco el precio, tiene muy buen precio. Eso mejoró un poco también el ánimo de los productores, don Esteban. Sí, por lo menos el precio ayudó mucho. Y lo que yo vendí de adelantador a uno, vendí mal, un poco muy bajo. Nunca uno sabe qué es lo que va a salir el precio, pero término medio salió muy bien los precios este año. Usted es un productor, me decía también que hace rato que se está dedicando a la producción de granos y me hablaba también de la tecnificación. Hemos avanzado bastante en ese sentido, me decía que tiene un hijo profesional que lo ayudó a intensificar justamente la producción y si nos puede contar un poco cómo fue eso, en el arranque cuando empezaban a producir, producían menos en una misma superficie. Hoy en día se va logrando mejores resultados gracias a esos trabajos. Sí, mi hijo es ingeniero agrónomo, él me estaba ayudando, trabajamos juntos y él cambió más alta tecnología estamos usando y aumentamos el rendimiento en los últimos años. También me decía que tiene una producción de filop y de engorde de ganado vacuno y eso ayuda bastante también a diversificar un poco la producción y para ustedes que producen alimento aquí, entonces tienen un ciclo completo, vamos a decir, el trabajo que se realiza mucho aquí en el sur del país, hay que decir eso, transformar el grano en carne. Sí, positivo. El transformar el grano en carne, ese es lo ideal de hacer, ¿sabes? Por lo menos yo estoy haciendo carne vacuno y un feedlot, y tenemos muy buen resultado. Ahora por lo menos si tengo que comprar el maíz subió mucho el precio. Allá no cierra mucho los números, pero como yo tengo producción propia, entonces no varía también, ¿sabes? Si yo vendo el grano, entonces tengo más resultados, pero hay que seguir, hay que ver los otros años, puede ser que sube más la carne, entonces va a ser más positivo ya el feedlot. Volviendo un poco otra vez a lo que es este commodity, la soja, cuando sube un poco el precio de la soja, también los insumos suelen subir también, ¿verdad? Eso es normal y ¿cómo lo están viendo ustedes actualmente eso? Sí. Ahora ya se está buscando para la campaña siguiente ya la soja, lo que es insumo, fertilizante, maquinaria está subiendo mucho también ya, ese es normal. Sube
Las hojas sube todo. Baja las hojas, pero no baja tanto como subió. La mayoría de ese es el problema. Pero estamos con ese precio estamos ya cerrando muy bien este año la campaña. Los problemas de inestabilidad climática afectaron principalmente la calidad del grano en la zona de Pirapó. Don Esteban nos cuenta que en su finca particularmente la producción no fue muy afectada, pero en la zona muchos productores tuvieron ese problema. Nosotros no pudimos, había compañeros que tuvieron muchos problemas con la lluvia, cuando llovió muchos días, la calidad del grano no era buena. Nosotros no tuvimos ese problema, pero había algunos agricultores que sí tuvieron problemas, que no entró la calidad, ¿no? En cuanto a la safriña, soja, maíz, ¿cómo quedó eso? Yo soja no hago, yo planto todo maíz y después avena. Avena para engorde animal usando. El trabajo con el feedlot es una actividad común en el sur del país. La conversión de granos a carne aprovechando la disponibilidad que tiene cada productor. Ese es el caso de don Esteban, que su cultivo de invierno direcciona principalmente para su producción bovina en confinamiento. La agricultura es una de las actividades de mayor importancia en la economía paraguaya, generando los principales ingresos de divisas con sus diferentes cultivos. Itapúa se caracteriza por su alta producción de granos. En el distrito de Delira, el equipo de Canal Pro llegó hasta el establecimiento Caahuipot de la empresa DMSA Agroganadera para acompañar la última parte de la cosecha de soja y conocer el sistema de trabajo de este establecimiento. Y acá tenemos agricultura integrado con ganadería, ¿verdad? Tenemos lo que es parte de engorde intensivo y tenemos la parte agrícola también porque producimos en la chacra, ¿verdad? O sea, producimos maíz como otro cultivo también para la ganadería, ¿verdad? El rubro, sí, principal es el cultivo de soja, sí. Y realmente esta zafra fue un año difícil en todos los sentidos y más también con el clima, ¿verdad? Que fue difícil, al principio no había agua, prácticamente tuvimos que lidiar con lo poco que había, ¿verdad? Y después vino la lluvia y que se vino con todo también, ¿verdad? Entonces no fue fácil, ¿verdad? Realmente no fue fácil, pero como se dice, ¿verdad? Agradeciendo un poquito a Dios, ¿verdad? Que no fue, para nosotros no fue tan malo, ¿verdad? Porque estamos teniendo bastante buen resultado al comienzo. Las primeras cosechas no fue tan lindo, ¿verdad? Pero ahora lo último está saliendo bastante bueno. Tuvimos poco rendimiento, ¿verdad? No fue lo que se esperaba, ¿verdad? Pero esto último está saliendo bastante bien. Entonces el promedio general va a estar bueno, ¿verdad? Yo creería que casi estamos culminando ya. Creería que estaríamos rondando por los 4.000 por ahí, nuestro promedio, ¿verdad? Ese promedio general. Esos números es un poco menos que la zafra pasada, ¿verdad? Sí, el año pasado fue mejor, ¿verdad? Fue mejor nuestro promedio. Y nosotros realmente nuestro inicio de siembra de soja arrancamos los fines de agosto, ¿verdad? Arrancamos y esa soja tempranera se cosecha, ¿verdad? Los primeros días de enero, ¿verdad? Entonces, una vez que cosechamos, ya como va la cosecha, ya vamos sembrando maíz atrás, ¿verdad? Más o menos manejamos ese, ¿cómo se dice?
por manejo de rotación de cultivo. Entonces más o menos un 60% por ahí de nuestra tempranera entra en maíz para nuestro ganado, ¿verdad? Y de eso se comercializa algo, pero la mayor parte de nuestro maíz se queda en nuestro feedlot. Sí, el segundo cultivo de maíz, o sea, bastante importante nuestro cultivo de maíz, ¿verdad? Y por manejo también hacemos cobertura también de rusicense, de millet, también hacemos avena, hacemos acebén también para nuestro recría, ¿verdad? Que es importante en el cultivo invierno porque en el invierno los pastos se secan todo, entonces manejamos bastante, no es demasiado, ¿verdad? Pero una mayor parte, ¿verdad? De nuestra parcela para ese fin, ¿verdad? O sea, avena y acebén, ¿verdad? Nosotros mejoramos bastante nuestro suelo con el estiércol, ¿verdad? Que sacamos del feedlot, ¿verdad? Que es muy bueno, ¿verdad? Que aporta bastante materia orgánica y también nitrógeno también aporta en el suelo, ¿verdad? Y se ve la diferencia, ¿verdad? Que nosotros venimos, o sea, varios años ya que estamos trabajando con ese sistema, ¿verdad? Y que hoy día está dando resultados y se ven los rendimientos también con los manejos que estamos llevando, ¿verdad? La diferencia de resultados dispares hubo principalmente entre la zafra tempranera y la zafra principal, que esta o dentro de esta zafra principal también hubo diferencia entre parcelas. Y realmente este último, de la última cosecha, ¿verdad? Lo que se ve la diferencia, ¿verdad? Pues los primeros también no es que para decir que es malo, ¿verdad? Ahí el tema ahí, cuando se arrancó con la cosecha, ¿verdad? Hubo mucha lluvia, entonces dificultó un poco para la cosecha, pero en el rendimiento no es demasiado la diferencia. Ahí la calidad lo que afectó un poco, sí. Y en ese sentido, ¿hubo otros problemas que tuvieron que sortear, aparte de la lluvia o la falta de lluvia, en cuanto a enfermedades, plagas? ¿Cómo estuvieron con eso? Y este año realmente estuvimos bastante relajados en el sentido de enfermedades y plagas, ¿verdad? El climático lo que más nos afectó, ¿verdad? Ese es nuestro problema, es el mayor problema, ¿verdad? Acá en la zona mismo. Tratando de hacer bien las cosas para que nuestra ganadería, si bien es un tema un poco complicado en nuestro departamento, porque sabemos de que la tierra tiene un valor que de una manera la mayoría de los agricultores invierten en la parte agrícola, pero como vuelvo a reiterar, eso dándole un valor agregado con un feedlot, por ejemplo, como en nuestro caso, creemos que es importante. ¿Por qué? Porque el cultivo de maíz, digamos, es una manera de darle lo que la tierra necesita, una rotación de cultivo. Entonces en zafra cultivamos soja y en safriña cultivamos maíz safriña, ¿verdad? Que convertimos en alimento para la terminación de los vacunos, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido estamos un poco, creo que tener que trabajar con los productores que se dedican a la ganadería en apostar más a la genética. Realmente el año pasado, como bien lo dijiste, tuvimos mucho acontecimiento, en especial también lógicamente este tema del COVID nos afectó a todos, la incertidumbre, pero sí, la ganadería, la agricultura siguió su ritmo prácticamente normal, ¿verdad? Gracias a Dios, en ese sentido, los productores siempre
digamos, trabajaron, pudieron sortear este problema, y más aún con el tema climático, ¿verdad? El tema del clima el año pasado fue complicado por el excesivo calor, la falta de lluvia. Eso comprometió en gran medida la producción, principalmente en lo que se refiere a soja y maíz, ¿verdad? Eso hasta, vamos a decir, hasta los últimos meses del año 2020, realmente estaba muy complicado, ¿verdad? Es también una incertidumbre en ese sentido, pero a la fecha estamos en plena cosecha, ¿verdad? Principalmente el rubro que yo siempre digo que es el más importante que tiene nuestro país, que es la soja. Muchas veces es cuestionado, ¿verdad?, el cultivo de la soja, pero tenemos que ser realistas, y un poco el mensaje a los políticos a veces que no entienden o no comprenden de que si no tuviésemos esa producción, yo creo que nuestro país tendría serias dificultades en todo sentido. Yo, como una empresa, digamos, al frente de 3 empresas en este caso, agrícola, ganadera, también estamos en la parte de servicios, estaciones, y en ese sentido los impuestos que se pagan son muy importantes. Cualquier político que quiera venir a visitarme o visitarnos, yo le puedo mostrar lo que un productor, en este caso una empresa familiar, aporta al fisco, ¿verdad?, que no es poca cosa. En nuestro caso, que superan varias veces los miles de millones, ¿verdad?, en el sentido del pago de IVA, de impuesto a la renta y todo lo que se tributa en cada compra que se hace, ¿verdad?, en insumos, en equipamientos. En ese sentido tenemos una empresa totalmente constituida como corresponde, ¿verdad?, con la auditoría externa, todo, y haciendo bien las cosas y pagando los impuestos, y con un poco de suerte, porque al final la agricultura es un poco, tiene que acompañar el de arriba, como se dice, ¿verdad?, que el tiempo, digamos, en forma y en hora venga la lluvia, ¿verdad?, para que el cultivo de una producción. En síntesis, lo que es la zafra de soja fue bastante castigado. La producción es menor que el año pasado, que la producción 2020, en un porcentaje importante, ¿verdad? Pero sí, por suerte los precios, los commodities han mejorado, pero muchos productores también ya hicieron compromisos, contratos anticipados que se suele hacer, y no todos van a, digamos, comercializar en este caso la soja, con el precio que tenemos hoy. Tenemos que remontarnos a 3 o 4 meses atrás, donde el precio estaba a $300 la tonelada, hoy está superando los 450. Pero en nuestro caso mismo teníamos contratos ya firmados con precios, digamos, de $300 la tonelada. O sea, esas son situaciones que son muy cambiantes, que no es muy bueno para la agricultura, porque hay demasiada variación de precio, y eso también hace de que si hoy se comercializa a un precio elevado, mañana los insumos suben todos los costos suben, y no sabemos cómo va a venir la zafra 2021-22, y puede haber grandes sorpresas para que los precios, digamos, volver a bajar, y ahí va a ser un problema nuevamente. Gracias por su tiempo, don Digno, y compartir la experiencia de trabajo con los televidentes de Canal Pro. No, un gusto, y realmente le felicito también. Yo creo que, como ya dije, tenemos que apostar a la producción. Tenemos un país con mucha riqueza y depende de nosotros, ¿verdad?, hacer bien las cosas, no estar discutiendo, sino que mirando el futuro con optimismo, con confianza, y esperemos que el Estado cumpla su rol en ese sentido, ¿verdad? No inmiscuirse en el tema,
Yo creo que es claro de que la producción ganadera, con el RP, de una manera siempre apostando a la ganadería, en ese sentido yo creo que si logramos de que entre todos podemos empujar esto, vamos a salir de este subdesarrollo y que el futuro de nuestro país sea para mejorar para todos, ¿verdad? Así que ese es el deseo y felicitar al canal también por este espacio. La diversificación de rubros es fundamental para sostener la producción, principalmente en época de años malos. La agricultura concentra alrededor del 50% de la población económicamente activa de Itapúa. El departamento es un gran exportador de productos primarios y de agroindustria al mercado internacional. A los tradicionales rubros como la soja, el maíz y el arroz, se suman otros que van con el valor agregado de la mano de obra nacional. Gracias Misiones, gracias Itapúa, gracias gente de campo por recibir también siempre a las cámaras del canal de la producción y compartir estas experiencias de trabajo, de las faenas de la cosecha de la zafra 2020-2021. Gracias a ustedes también que están en sus casas acompañándonos hasta aquí la edición de hoy de Calidad Agrícola. Hasta la próxima. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola. En la edición de hoy los invitamos a acompañarnos a un recorrido por el centro-sur de nuestro país. Más específicamente estuvimos por Misiones e Itapúa registrando las tareas de cosecha de la zafra 2020-2021. Los productores estaban reportando rendimientos dispares, algunas subas en cuanto a los insumos y también equipos que están utilizando en estas tareas. Pero escuchémoslo justamente de la boca de los agricultores, cómo estaban trabajando. Empezamos la edición de hoy de Calidad Agrícola. Paraguay se encuentra entre los 5 mayores exportadores de soja en el ranking mundial. En las últimas campañas, el cultivo de soja ha tenido un desarrollo estable con leves aumentos de superficie. Para el ciclo 2020-2021, se estima una producción que rondaría las 10 millones de toneladas de granos. La siembra del cultivo de soja en Paraguay va desde los departamentos de Misiones hasta Amambay, siendo las mejores zonas el centro de Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú. Canal Pro acompañó la última campaña de cosecha de soja en el sur del país. En el departamento de Misiones llegamos hasta el establecimiento Águila Negra del grupo Matrisoja y pudimos hablar con el ingeniero agrónomo Fernando Eguevar, coordinador general de pesquisa y desarrollo de la empresa. Matrisoja es una empresa importadora de agroquímicos. Comercializamos agroquímicos e insumos agrícolas, desde fertilizantes, semillas, agroquímicos en general, herbicidas, fungicidas, insecticidas, productos bioestimulantes, toda la gama de productos necesarios para la producción agrícola, desde el inicio al fin de la producción. Matrisoja es una empresa que se caracteriza por buscar atender no solamente con productos, sino con servicios también a nuestros clientes, invirtiendo mucho en lo que es pesquisa, ahí donde que me involucro yo, incluso dentro de la empresa, con áreas experimentales. Tenemos una área
en Colonia Fortuna, que es destinada, son 10 hectáreas destinadas 100% a investigación, con todos los criterios, rigor científico, incluso donde hacemos nuestros días de campo, una vez al año, para estar difundiendo informaciones y, así como te comenté, prestando servicios a nuestros clientes más de que solamente estar atendiendo con productos. Matrisoja cuenta con varias fincas de producción en San Ignacio, Cruce Ayolas y también en el departamento de San Pedro. La zafra 2021 fue de un extremo al otro de expectativas y de condiciones. Nosotros empezamos con un ambiente bastante dudoso, en el sur con algunas lluvias, se pudo incluso sembrar antes, mientras medio y norte de Paraguay sin lluvias. Entonces las fincas que están en San Ignacio, incluso Ayolas, incluso tuvieron siembras en el mes de septiembre, mientras tanto las que están en San Pedro solamente pudimos sembrar a partir de octubre, y eso fue una realidad total de lo que es el área agrícola de Paraguay. Empezamos con ese ambiente de pocas lluvias al inicio, mal distribuidas también, y eso se prolongó todo el mes de noviembre también bastante, con muchas oscilaciones en las precipitaciones. Y eso llevando a una incertidumbre bastante grande en relación a expectativas de producción. Entre tanto, los meses de diciembre y enero con mejores volúmenes de una manera general, ha mejorado la perspectiva. Entre tanto, cuando mejoró las precipitaciones al norte, principalmente para lo que está en Cruce Ayolas, tuvo problemas de precipitación desde el mes de diciembre. Entonces fue un año que no tuvimos estabilidad alguna. Empezamos en una parte con una ventaja para poder implantar el cultivo. En el norte, por el contrario, tuvimos que esperar. Y cuando en el norte se puso bien las condiciones, en el sur se empeoraron. Entonces, al final, esa primera cosecha, los rendimientos fueron en general bajos. Se mejoró en las siembras promedias, que fueron ahí del 15 al 20, al final de octubre, y las tardías otra vez tuvimos una caída, porque febrero, que fue el mes para terminar de llenar de granos, nos faltó lluvia también. Entonces fue un año muy difícil, donde tuvimos una oscilación de condiciones muy grande. La inestabilidad climática, sequía al comienzo de la siembra, luego mucha lluvia durante el comienzo de la cosecha tempranera, repercutió tanto en la calidad como en el rinde. De manera general, lo general es en el rinde, Julio. La calidad estuvo bastante afectada. La primera tanda, incluso eso es una realidad no solamente de producción de matrisoja, sino de clientes también, que cuando estaban listas para la cosecha tuvimos 15, 20 días de lluvia. Entonces fue afectada la calidad también de esas primeras parcelas que estuvieron para ser cosechadas, que fue totalmente afectada por las intensas lluvias de la última quincena de enero. Pero de manera general, el rinde realmente, el promedio final, lo que fue más afectado. Los números de esta campaña, por lo menos en el sur del país, estuvieron un poco por debajo comparado con los del año pasado. Otro de los factores que tuvo incidencia en esta campaña fue el comportamiento del mercado, que arrancó muy deprimido y fue subiendo. En ese sentido, los primeros contratos se negociaron muy por debajo del precio actual. Al inicio, cuando se empezaron a mejorar las condiciones comerciales, precios de la soja, se empezaron a cerrar contratos. Entonces eso decimos de agosto, septiembre, octubre del año pasado, donde llegamos a las máximas a final de año, inicio de año, y los precios que están hoy, que son bastante interesantes. Pero gran parte de la producción ya se ha concretizado la venta en agosto o septiembre del año pasado, cuando los precios eran bastante interesantes en relación a la zafra pasada. A raíz de la sequía que empujó la ventana de la siembra de la cosecha principal, la safriña fue afectada y para este año el área de siembra disminuyó. No obstante, muchos productores se animaron a plantar.
en los campos que corresponden, que está vinculado a matriz soja, hubo una reducción de safrinha, porque sí, empujó la ventana, pero de manera general, el productor estuvo sembrando hasta la semana pasada, estuvo sembrando maíz, o sea, de una manera un poco más arriesgada, pero igual se sembró soja, maíz, hasta, como te digo, hasta la semana anterior, hasta mediados del mes de marzo, que ya son fechas bastante riesgosas y de una incertidumbre bastante grande de los resultados que vamos a tener allá enfrente, ¿verdad? Disminuyó el área de una manera general, disminuyó, pero igual se llevó el área más de lo que pensábamos en un inicio con el retraso. Cuando se dio que iba a haber el retraso, se imaginaba que iba a haber mucho menos área de safrinha. Entre tanto, hay bastante safrinha aún, hay bastante, se sembró mucha área. Si bien los productores asumen ciertos riesgos por el cultivo tardío de la safrinha, el buen precio del commodity incentiva y anima a los productores a plantar. Vamos a separar un poco los cultivos. Si pensamos en soja, el potencial productivo ya viene rebajando. Ya disminuye el potencial productivo, la planta crece menos. Entonces ya empezás con una expectativa final de producción menor. Ahí te pones un piso bajo. El maíz es aún un poco más arriesgado porque el maíz está bastante dependiente de calidad. Entonces una helada temprana al maíz te puede bajar mucho la calidad, puede tener más problemas aún. Entonces estás con un techo productivo bajo ya, porque son plantas que requieren temperaturas mayores para un buen desarrollo, principalmente la soja, que necesita más horas luz para una buena producción. El maíz requiere una suma térmica, necesita temperaturas para llegar a su producción, y de acá en adelante tenemos eso bastante limitado. Incluso estamos entrando en otoño ya, que es un reflejo claro de lo que va a ser nuestro ambiente de aquí en adelante. En cuanto al área de cultivo para la última zafra, se registró unas 3.500.000 hectáreas, siendo la soja uno de los pilares fundamentales de la agricultura paraguaya.